en el versículo, Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 5 y voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, ¿ok? Pero si pueden, síganme en sus traducciones, son muy cercanas en esta, ¿ok? Dice así, Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, tenemos delante el versículo 2, que es el que vamos a observar más específicamente. ¿Okay? Y está dividido básicamente en tres secciones. Quiero que noten eso. Antes de comenzar, nada más quiero que vean esas tres divisiones. Dice el versículo, otra vez, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Es la primera parte. Por medio de quien también, haciendo referencia a Jesucristo, hemos obtenido entrada por la fe a una gracia. Siguiente parte, en la cual estamos firmes. Siguiente parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces tengo tres palabras claves que quiero que tengamos el día de hoy dentro de nuestros corazones. Y estas palabras claves son, primeramente, gracia. Segunda palabra, esperanza. No, discúlpeme. Firmeza. Firmeza. Y tercera palabra, esperanza. ¿Ok? Este versículo es un versículo hermoso. Yo ahora sí voy a comenzar a introducir esto. A mí me encantó este versículo porque ayer estaba viendo un video de una transmisión del sur, los BNJ Sur. Los jóvenes transmiten también, no me acuerdo bien si era ayer o antier, creo que era antier, de hecho. Y estaban hablando acerca de una pregunta que me gustó muchísimo, porque la pregunta fue la siguiente. Pregunta, las 5 solas o las doctrinas de la gracia, luego vamos a saber qué son estas, pero las 5 solas o las doctrinas de la gracia, ¿no son el evangelio? Esa es la pregunta. Está un poquito rara el fraseo, no sé. Pero bueno, era esta idea de ¿cuál es la diferencia entre las 5 solas y el evangelio? ¿Ubican qué son las 5 solas? Ok, voy a decir qué son las 5 solas. Durante la Reforma hubo este movimiento que comenzó guiado por Martín Lutero, entre otros. Martín Lutero fue como la figura más prominente que podemos pensar nosotros al inicio. Y él lo que realizó es que estableció, podríamos decir nosotros, los fundamentos de la fe, ¿sí? Con base a la palabra de Dios, al observar que había errores dentro de la doctrina católica, errores que permanecen todavía hasta el día de hoy. Y entonces él estableció que la palabra nos está diciendo que solamente hay ciertos pilares que sostienen el cristianismo. ¿Sí? Noten la palabra, solamente hay ciertos pilares, porque la doctrina romana decía que como pilar para la iglesia se encuentra el Papa, por ejemplo. Como pilar para la iglesia se encuentran las obras. Como pilar para la iglesia se encuentra esta idea de que nosotros estamos obrando para nuestra propia salvación. Y lo que realizó entonces fue que, viendo las doctrinas bíblicas y observando Romanos, él dijo, no es como lo dice la Iglesia Católica, sino que es solamente la salvación por la fe. Es solamente la salvación a través de Cristo. Es solamente la salvación a través de lo que se conoce en la Escritura. Es solamente la salvación por gracia y es solamente la salvación para vivir para la gloria de Dios. Entonces estableció 5 pilares que estaban mal dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía, no es solamente a través de la fe, sino es a través de la fe y las obras. No es solamente a través de la gracia, sino que esta gracia trabaja en conjunto con las obras de la persona para conseguir la salvación. No es solamente a través de Cristo, es a través de Cristo y la bondad que tienen las obras de la persona. No es solamente a través de la Escritura, es a través de la Escritura y la tradición de la Iglesia. Y no solamente es a través
no solamente es para la gloria de Dios, sino que es para la gloria de Dios y para nuestra propia gloria, ¿no? Entonces tenemos algo corrompido de lo que era el cristianismo entonces, ¿sí? Entonces, son 5 solas, ya las dije ahorita 2 veces, pero los voy a repetir, ¿va? 5 solas. Sola, y se las pongo en un orden. Sola escritura, solamente a través de la escritura, la palabra de Dios, solamente a través de la gracia, solamente a través de Cristo, solamente a través de la fe, solamente a través de los segundos, que dije ahorita, escritura, gracia, Cristo, fe, solamente para la gloria, ¿no? Entonces tenemos ahí 5 solas que están estableciéndose. Ahora, la pregunta a mí me llamó mucho la atención porque las personas tienden a pensar que estas solas son un invento puramente de la Reforma, ¿no? Y no es algo bíblico. Por eso es que estaban separando en la pregunta. Ok, las 5 solas no son el Evangelio, ¿sí? Y la respuesta que yo daría sería no, todo lo contrario. Las 5 solas son una buena representación de lo que es el Evangelio. Pues a mí me gustó mucho este versículo porque dentro de este versículo observamos nosotros 4 de las 5 solas, ¿sí? Chequen otra vez si leo el versículo 2. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 2, y dice así: ¿por medio de quién? Esto es, solamente a través de Cristo hemos obtenido también entrada por la fe, esto es, la obra de Cristo y la fe, solamente la obra de Cristo, solamente la fe, a esta gracia, solamente la gracia, en la cual nosotros estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria, solamente la gloria de Dios, ¿no? ¿Notan? Ahí están las 4 solas. Y podemos agregar, están las 5 solas porque esto está dentro de la Escritura, ¿no? Entonces tenemos aquí literalmente esto que está formando. Es un versículo extremadamente hermoso para mí, porque vemos entonces una visión completa de la salvación en solamente 3 líneas, ¿sí? Solamente 3 cosas que nos está haciendo referencia aquí. Y es bien importante que las tengamos bien cimentadas, ¿ok? Y entonces quiero que comencemos nosotros a observar estos 3 puntos que está haciéndonos referencia ahorita. Primeramente, quiero que veamos nosotros entonces la gracia, porque eso es lo que nos está hablando aquí, un acceso a la gracia. Entonces, chequen primeramente esto. Está hablándonos de un acceso a la gracia. Primera parte del versículo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. También hemos obtenido entrada. ¿Qué dice tu traducción, Martín? Sí, ¿es Reina Valera? Ok, no. ¿Quién tiene Reina Valera? A ver, ¿puedes leerme, por favor? La parte de hemos obtenido entrada, ¿cómo la pone la Reina Valera? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra traducción? Si tienen una NTV, estaría bien cool. En Zoom también alguien tiene NTV. Si pueden escribir ahí qué es lo que dice el NTV. El 2, exactamente. Cristo nos hizo entrar. Ajá. La NBI. ¿Qué dice la NBI? Ajá. Ok, está perfecto. Ok, voy a poner esos 3 fraseos, ¿ok? Dice la mía, hemos obtenido entrada. La NBI, tenemos acceso. La NTV, tenemos entrada también, ¿sí? Está haciéndonos referencia a esto, a un verbo que implica las 3 cosas que estoy diciendo aquí en estas 3 traducciones, ¿sí? Y noten la diferencia. Cuando dice hemos obtenido entrada, nos está hablando acerca de una entrada que es no solamente pasada, sino que nos está haciendo referencia a una entrada que se mantiene constante en el presente. Es lo que significa eso. Hemos obtenido, ¿sí? Se ha obtenido esa entrada y se permanece esa entrada durante todo el tiempo, ¿sí? Eso está implicando entonces que esa entrada que comenzó en el pasado continúa el día de hoy presente, ¿ok? Nada más quiero que tengan en mente esa parte, la forma del verbo. ¿Qué decía la otra? Tenemos entrada, podemos tener nosotros acceso, tenemos esta entrada a través de Cristo de forma constante a Dios, ¿sí? O la tercera traducción, tenemos acceso, ¿sí? Y ahí nos está haciendo referencia a que podemos nosotros accesar literalmente, ¿no? No solamente está
implicando la parte de entrada, sino que quiero que vean la parte de acceso. ¿Por qué? Porque lo que significa este versículo se utiliza luego para hacer referencia a una persona que es muy pequeña en la sociedad, que está llegando a accesar a la presencia de un rey, ¿sí? Entonces esta palabra está haciéndonos referencia a esta idea de entrar a la realeza, entrar nosotros y poder permanecer en la presencia de la realeza. Cuando nos está diciendo esto, la palabra, la escritura, nos está hablando acerca de cómo es que a través de Cristo nosotros fue comprada un constante acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Un constante acceso a estar enfrente de las cosas que vienen de parte de Dios. Piensen ustedes en Mefiboset. Ubiquen la historia de Mefiboset. Si pueden, vayan a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Donde observamos nosotros al rey David, el rey más grande y prominente de toda Israel, el cual está pensando dentro de sí. Yo hice una promesa con Jonatán para bendecir siempre a su familia. Y ahorita no está él, pero puede haber descendientes de él, de Jonatán, que existan y yo les quiero otorgar algo. Y entonces él va, David, en búsqueda de descendientes de Jonatán. Y chequen entonces el versículo 9, ¿qué es lo que sucede? Versículo 9. Él encuentra, él llama a Siba, dice el versículo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. Versículo 10. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y te llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Él va y bendice a esta persona que podríamos decir nosotros era pequeña dentro de la sociedad y le permite a esta persona recibir algo de parte de David. Dije el versículo 9, ¿verdad? Ok, váyanse al versículo 11 y ahí nada más. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a tu siervo, así hará su siervo. Y chequen, se cumple esta entrada de Mefiboset a la presencia de David y estar de forma constante en la presencia, dice, y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Sí? Es algo similar a lo que está sucediendo, porque mientras que nosotros, en este caso, siendo pequeños, como Mefiboset, que no merecíamos absolutamente nada, se está entregando algo, y en este caso es el acceso a la presencia de Dios, de modo que recibamos nosotros algo más. En este caso, Mefiboset recibe de la mesa del rey y come todos los días, como un hijo del mismo rey. Cuando nosotros nos vamos a Romanos capítulo 5, vemos que algo similar está sucediendo, pero lo que se tiene acceso, chequen qué es lo que es. Dice el versículo 5:2. Romanos 5, versículo 2. Dice: ¿por medio de quién? También hemos obtenido acceso a esta gracia, ¿no? Entonces, mientras que ocupa este verbo que nos está hablando acerca de una entrada, de un acceso constante a la presencia de un rey, lo asocia no con el sujeto de rey, sino lo asocia con una gracia, ¿no? Con una gracia específica. ¿Sí? Por aquí dice, hemos obtenido entrada. Me voy a saltar la parte de por la fe, porque eso lo vamos a considerar ahorita, pero chequen, hemos obtenido entrada a esta gracia, ¿sí? Hemos obtenido entrada a una gracia que proviene de parte de Dios. Quiero que noten eso, porque es bien importante que veamos que nos está hablando acerca de una gracia singular, ¿sí? O sea, una gracia específica. Cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que pensar en aunque sea dos formas de gracia. Y voy a seguir metiendo tradición reformada, pero explica muy bien eso. Gracia común, que hace referencia. Una gracia común es una gracia que es para todas las personas. El tema, muchas gracias, Jazz. El tema es la esperanza de la gloria. Así con lo que le Jazz, la esperanza de la gloria. Y les había comentado, hay una gracia que es común. ¿Qué significa eso? Que todas las personas, absolutamente todas las personas en todo el mundo, reciben gracia de parte de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos checar nosotros cuando nos vamos a capítulos como Hechos 14, Hechos 17, cuando nos vamos a la parte de los enemigos en Mateo, que dice él,
no solo amen a sus enemigos, así como su Padre que está en los cielos hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos, hace que llueva sobre aquellos que están yendo en contra de él y aquellos que no están yendo en contra de él, ¿no? O en Hechos 17, porque ¿quién es Dios para que ustedes le sirvan? Sino que más bien todo, absolutamente todo, proviene de él, ¿sí? Eso lo pueden checar, Hechos 17, Hechos 14, y les dije Mateo, y ahí está de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Más específicamente lo que digo está en el capítulo 6, si no me falla. Pero noten que aquí nos está hablando acerca de algo que es específicamente para los creyentes, ¿sí? Este acceso a la gracia se consigue a través de la fe y a través de la muerte de Jesucristo, ¿sí? O sea, sin la fe y sin la muerte de Jesucristo no hay acceso a esta gracia, ¿okay? Entonces tenemos que preguntarnos dentro de nosotros a qué se está haciendo referencia con esta gracia. Y tenemos que ver qué es lo que significa entonces gracia. ¿Qué es lo que significa gracia? Si alguien les contestase rápidamente, probablemente diría algo así como un regalo inmerecido. Pero quiero que tengamos una definición un poquito más ancha y angosta. Esa es la definición que utilizamos en Romanos 3. Pero quiero que tengamos una definición un poquito más ancha. Chequen lo que les voy a decir de definición. La gracia es, es el acto libre, ¿sí? El acto libre de Dios hacia sus criaturas. ¿Ok? El acto libre de Dios hacia sus criaturas. ¿Por qué es más grande esta definición? Porque cuando está haciendo referencia a libertad, no está haciendo referencia a que Dios no está guiado por absolutamente nada externo a Él, ¿sí? Ni la bondad de las personas guía la gracia de Dios, ni podríamos decir nosotros, la voluntad de alguien más puede hacer que la gracia caiga en algo, ¿sí? Simplemente lo único que guía la gracia de Dios es su propia voluntad, es su propia forma de actuar de Dios, ¿sí? Noten que coloco a Dios y a las personas. ¿Por qué? Porque estoy colocando esto para hacer un contraste enorme, ¿sí? Él actúa con su propia voluntad. ¿Por qué? Porque las personas que son pequeñas y que están extremadamente lejos de Él, no tienen absolutamente nada que le puedan pedir a Dios. Dios, siendo Dios, está arriba de absolutamente todas las cosas. Y Él está más allá de todas las cosas, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito más esto. Entonces, con esta definición, puedo tener 3 implicaciones de gracia. ¿Okay? Ya sé que lo estoy poniendo más complicado, pero intenten seguirme. Primera implicación. Entonces, la gracia puede ser simplemente la forma en la que Dios actúa. La forma en la que Dios actúa. O sea, todas las cosas que hace son gracia, por definición. Si la forma de la definición que tenemos nosotros de gracia es cómo es que Dios actúa hacia sus criaturas, significa que todo actuar que tenga Él es gracia, ¿sí? Todas las cosas que realiza. El hecho de que Él coloque los días y mantenga el tiempo y sostenga absolutamente todas las cosas para que podamos vivir nosotros, es gracia. El hecho de que sostenga el que tengamos nosotros vida y una vida de enfermedad, ¿sí? No una vida buena, una vida de enfermedad, es gracia, ¿sí? El hecho de que Él sostenga una vida, incluso voy a colocarla más abajo, de miseria, es gracia, porque ninguna de esas cosas la merece la persona, ni puede hacer algo para siquiera llegar a pedir eso. Todo eso está más allá de lo que la persona merece y de lo que la persona puede pedir. Por eso es la forma de actuar de Dios, es gracia, ¿sí? Segunda cosa, podría ser entonces regalos que Dios da. No solamente la forma en la que Dios actúa, sino los regalos que Él otorga. Y entonces todas las cosas que tú vives son regalos que provienen de parte de Dios, ¿sí? Y tercera cosa, y esa es la que me quiero concentrar el día de hoy, puede ser un estado o un reino, un estado o un reino en el cual habitamos. ¿Por qué? Porque si todo lo que Él actúa es gracia y todo lo que Él entrega es gracia, entonces nosotros estamos viviendo de forma constante. ¿En dónde? En gracia, ¿sí? Nuestra vida misma es vivir en la gracia de Dios, ¿sí? Que nosotros habitamos, vivimos en la gracia de Dios, ¿sí? Porque el actuar de Dios es gracia, lo que da Dios es gracia, por tanto nosotros estamos viviendo en gracia el día de hoy, ¿sí? Y esto es bien importante que podamos definirlo de esta forma,
para poder observar lo que está diciéndonos aquí, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo aquí es que, entonces, no solamente es que la gracia de Dios es donde se sostienen todas las personas, sino que hay un hábitat especial que Dios reserva, un hábitat, un entorno especial, y un lugar en el cual puedan vivir las personas que creen en Él. O sea, cuando tú y yo creemos, nosotros entramos a una vida en la gracia de Dios, una gracia específica, ¿sí? No solamente la gracia común, la que todos viven, sino una gracia específica. ¿Cuál es esa gracia específica? Esta gracia específica, nos dice el versículo, se define porque en esta gracia nosotros estamos firmes. Siguiente parte del versículo. Dice el versículo así: entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? Es una gracia que se define entonces por firmeza. Segundo punto del día de hoy. Primer punto, les dije, tenemos acceso a la gracia. Segundo punto, tenemos firmeza. Ustedes tienen la culpa de que me haya pasado esto. Unos segundos. Acceso a la gracia. Sí, ok, ya está. Ok, segundo, firmeza en la gracia. Ok, entonces, ¿qué es lo que realiza esta gracia? ¿Qué es lo que implica esta gracia que es diferente a lo de las demás personas? Lo que realiza esta gracia es que nos permite a nosotros estar firmes, estar seguros, estar nosotros de forma que sabemos que absolutamente nada va más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Y nada está fuera de control en lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Lo que nos está diciendo entonces esta gracia, pueden ir ustedes a pasajes, ejemplo, chequen Efesios capítulo 1, versículo 3. Lo que nos está diciendo esta gracia es que nosotros tenemos absolutamente todo lo que es necesario para permanecer firmes y seguros de la salvación. Y entonces en Efesios capítulo 1, versículo 3, nosotros vemos que con la muerte de Cristo se aseguran regalos, se aseguran regalos, ¿sí? No solamente un regalo, sino varios regalos, ¿sí? El regalo principal, podríamos decir nosotros, es la salvación. Pero debajo de la parte de la salvación están sucediendo muchas cosas. Y vale la pena que sepamos qué es lo que está sucediendo. Chequen, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha entregado, nos ha regalado por un bien para nosotros, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en Cristo están llegando todas estas bendiciones que son espirituales y son una gran cantidad de bendiciones. Y el pasaje específicamente numera 3 bendiciones, ¿sí? Chequen el versículo 4, nos dice la primera bendición. ¿Cuál es la primera bendición? Versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la primera gracia que nos está hablando aquí? La elección. Y está diciéndonos, chequen lo que dice el pasaje, porque está bien padre esta parte. Cuando nos dice el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 2, entramos nosotros a esta gracia a través de Jesucristo, ¿sí? Está diciéndonos aquí este pasaje de Efesios que la elección fue dada a través de Jesucristo, ¿sí? Fue dada en miras de lo que iba a suceder en la cruz desde antes de que siquiera fuera creado algo. O sea, fuimos elegidos nosotros por el actuar de Jesucristo sin que siquiera lo hubiese hecho todavía. ¿Sí? Versículo 4. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O chequen el versículo 11. Chequen el versículo 11. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. Esta herencia está haciendo referencia a la herencia futura. Cuando nosotros muramos, la vida eterna que vamos a tener, ¿sí? O chequen el versículo 13. Versículo 13. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo. O sea, ¿qué bendición está diciéndonos aquí? La elección. Está diciéndonos aquí también
Segunda bendición, la herencia. Tercera bendición, nos está hablando acerca del sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Y está diciendo, estas tres bendiciones, todas llegaron en Cristo. ¿Sí? No separadas de Cristo, sino en Cristo. Todas estas cosas sucedieron. Entonces, ¿por qué lo menciona aquí? Porque cuando nos está diciendo aquí, este pasaje, en Cristo, ustedes recibieron esto. Está sumando cosas que estuvieron sucediendo en la cruz. ¿Sí? A través de la muerte de Jesucristo es que fuimos elegidos. No fuimos elegidos nosotros por el bien que hemos realizado. No fuimos elegidos nosotros porque íbamos a creer en el futuro. Fuimos elegidos, por el actuar de Jesucristo. No solamente eso, sino que tenemos un futuro seguro por el actuar de Jesucristo. Y tenemos nosotros un sello del Espíritu que habita dentro de nosotros y que nos permite seguir constantes a nosotros por el actuar de Cristo. Todo esto comprado en la cruz. Y no es lo único, esto es lo que tengo dentro de este pasaje. Pero si nosotros seguimos checando, podemos ver que fue a través de Cristo que nosotros obtenemos fe. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. O fue a través de Cristo que nosotros conseguimos justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. ¿Sí? En Cristo fueron justificados ustedes. O, en este caso, en Cristo fue conseguida la gracia. ¿Ok? Entonces, esta gracia que nosotros tenemos, Romanos capítulo 5, versículo 2, fue comprada por la obra de Jesucristo. De modo que nosotros sabemos, podemos permanecer firmes en esta gracia. ¿Sí? No solamente es como que entramos a la presencia de Dios y luego ahí va a depender de cómo es que tú actúas, sino que entramos a la presencia de Dios por Cristo y nos mantenemos el día de hoy en la presencia de Dios por el actuar de Cristo, ¿sí? Por la gracia que recibimos de Cristo, no por la gracia de nadie más, ¿sí? O por el actuar de nadie más, ¿ok? ¿Qué nos dice entonces esto a nosotros? Nos dice que podemos estar firmes de que nunca nos vamos a salir de la gracia de Dios, ¿sí? Sino que siempre vamos a permanecer en ella, ¿ok? Tercer punto entonces tenemos para el día de hoy. No solamente es una gracia a la cual tenemos acceso, sino una esperanza en esta, y no solamente una esperanza en esta gracia, sino punto número 3 del día de hoy, nosotros tenemos entonces, denme 2 segundos, esperanza en la gloria, ¿sí? Esperanza en la gloria. Chequen entonces qué dice el versículo 2, dice así, dice, por medio de quién, de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, ¿ok? Obtenemos nosotros entrada a la gracia por Cristo y esta gracia es una gracia que mantiene de forma constante, por tanto, estamos firmes en esta gracia, siguiente parte del versículo, en la cual estamos firmes, y tercera parte del versículo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué está diciéndonos aquí? Entonces, nos dice que voy a hacer una liga, una cadena para que vean ustedes esto, ¿sí? Nos dice que a través de Cristo se consiguió una fe, podríamos decir nosotros, a través de Cristo y esta fe se consiguió una gracia, a través de Cristo, la fe, la gracia, se consigue la firmeza de la persona, a través de Cristo, la fe, la gracia, la firmeza, se consigue una esperanza para la persona, ¿sí? Una esperanza en la gloria. Entonces, lo que comienza Cristo va uniéndose a todo lo demás hasta formar en nosotros una seguridad tremenda, ¿sí? En la gloria de Dios. Chequen la forma en la que define esta esperanza. Se define como una esperanza en la cual nos gloriamos, primeramente. Nos gloriamos aquí, está haciendo referencia a una confianza alegre, básicamente. Son dos partes. Esta esperanza significa una confianza de que algo va a suceder, que trae alegría, gozo, ¿sí? Por tanto, podríamos decir nosotros, parafraseando este versículo, podríamos decir, y confiamos gozosamente en la esperanza, ¿sí?
Entonces nosotros estamos gloriándonos, estamos confiando con gozo en una esperanza futura, ¿sí? La fuente de nuestro gozo actual como cristianos, que se mantiene de forma constante y grande, es una esperanza futura, ¿sí? Que supera absolutamente todas las cosas. Entonces tenemos alegría el día de hoy por algo que viene en el futuro. Nos gloriamos entonces nosotros, ¿sí? Chequen qué más define esta esperanza. La define como una esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces es una esperanza que es en la que te puedes gloriar, en la que puedes confiar, y es una esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo referencia a esto? Está haciendo referencia al menos a dos cosas: la gloria que le pertenece a Dios o la gloria que tendremos con Dios. ¿Ok? La gloria que le pertenece, o sea, una gloria que tiene Dios y que se vuelve la fuente de esta esperanza del cristiano. ¿Sí? Una gloria que tiene Dios. ¿Ok? O la segunda cosa que les dije, una gloria que nosotros vamos a tener con Dios. ¿Sí? Una gloria que vamos a compartir nosotros con Dios. ¿Ok? Te explico cada una de estas. Primeramente, la gloria que le pertenece a Dios. ¿Qué significa eso? Significa, cuando nos está haciendo reverencia a la gloria, que la persona de Dios, la gloria que le pertenece a Dios, la persona de Dios expresada, el valor que tiene Dios, es lo que le permite a la persona tener esperanza. ¿Sí me agarran con esa parte? ¿Más o menos? A ver, va, ok. Que cuando una persona conoce, voy a ponerlo en orden. Cuando una persona, Jesucristo muere por esa persona tiene fe, esa persona entra a la gracia y esa persona entonces conoce a Dios, tiene un conocimiento completo de Dios. Completo no me refiero a que llena todo lo de Dios, sino que es un conocimiento verdadero de Dios. Ese conocimiento se vuelve la esperanza para la persona, ¿sí? Un conocimiento de quién es Dios, de la gloria que le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona entonces se está gloriando, está confiando en la persona de Dios, está pensando en quién es Dios y está gloriándose y confiando en quién es Dios. Y está diciendo entonces, yo confío en el Dios que conozco, que Él me va a llevar a través de toda mi vida y me va a llevar en un camino hasta conocerlo de forma plena. ¿Sí? Ok, chequen. Estoy diciendo aquí una esperanza futura. Y si estoy hablando de una esperanza futura del conocimiento de Dios, estoy hablando entonces de algo que no conocemos el día de hoy. ¿Sí? Es una esperanza, ya sé que se pone complejo esto, es una esperanza que se basa en lo que ya conocemos, esperando algo que todavía no conocemos. Es la idea. ¿Okay? Entonces voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendamos mejor. Si yo estoy pensando acerca de luz, ¿no? Y de repente, está muy malo esto, pero bueno, de repente me secuestra, ¿no? Pero yo sé que Luz me ama y yo sé que Luz daría absolutamente todo para poder recuperarme de este secuestro, ¿no? Entonces yo conozco a Luz, nunca hemos pasado por eso, ¿sí? Pero, por este secuestro me refiero. Pero conozco a Luz, entonces yo estoy confiando gozosamente, Luz va a entregar el rescate por mí, ¿no? Y entonces va y sucede. Y cuando sucede este rescate y yo soy traído de vuelta a los brazos de Luz, brazos abiertos, y me recibe con un abrazo enorme, tengo no solamente el conocimiento que ya tenía de Luz, sino ahora tengo el conocimiento de la forma en la que está actuando conmigo y de ese amor tremendo que surge en este caso de la situación. Algo similar para con Dios. Dios entrega un conocimiento de Él que permite a la persona que tenga una confianza de que va a conocerle mejor en el futuro. ¿Cómo es esto? Rescatándonos de toda nuestra vida presente, ¿sí? Y entonces podemos leer los otros pasajes, como 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12,
donde nos habla acerca de un conocimiento que tendremos futuro. 1 Corintios 13:12, donde dice el versículo, chequen, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, ¿no? O sea, si ahorita tenemos un conocimiento, podríamos decir nosotros a medias, ¿sí?, de la gloria de Dios, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener un conocimiento completo, todavía no que llenamos todo, me refiero a todavía más real de la gloria de Dios. Es la idea, ¿sí? Entonces, el cristiano tiene acceso a la gloria el día de hoy, pero va a llegar una gloria futura en la cual va a conocer de forma más perfecta a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera definición de gloria de Dios? La gloria que le pertenece a Él. La gloria de su persona expresada, ¿sí? Hoy conocemos a su persona expresada, pero no la conocemos como va a ser conocida en el futuro. Es la idea, ¿ok? Segunda definición sería no la gloria de su persona expresada, sino ahora esa gloria que comparte con nosotros. Entonces checamos nosotros, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Y aquí vienen estos dos tipos de gloria, ¿eh? Romanos 8, chequen primeramente el primer tipo de gloria en el versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Y luego nos regresamos al segundo tipo en el 17. Pero chequen aquí. Romanos 8, versículo 18, dice así. 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de compararse con la gloria de Dios, que nos ha de ser revelada. ¿Sí? Esa es la gloria futura de Dios que se nos va a revelar a nosotros. ¿Sí? La gloria de Dios revelada a nosotros. Regrésense al 17. Esa es la gloria que comparte. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Jesucristo. ¿Sí? Glorificados, entonces, a la manera en la que está Jesucristo. O versículo 21, chequen lo que dice el versículo 21. Dice, de quien la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios, ¿no? Que dice, va a haber una gloria que van a tener los hijos de Dios. O versículo 30, que dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Entonces, en el primer versículo dice, vamos a ser glorificados como Cristo. Pues hace en una manera similar a la manera de Cristo. Vamos a ser glorificados los hijos de Dios. Siguiente versículo, 21. Siguiente versículo. Vamos a ser glorificados nosotros, los que fuimos predestinados, santificados, justificados, me salté bien, justificados, y vamos a ser glorificados. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué está haciéndonos referencia con esto? ¿Cómo definimos esta gloria? La definimos nosotros como un estado de ser como Dios. Ser como. Es bien importante la parte de cómo, porque no significa ser Dios. Significa ser como Dios, ¿sí? Donde ya no hay pecado, donde ya es restaurada todas las cosas a la manera en la que tienen que ser, ¿sí? Entonces nosotros, como cristianos, lo que sucede con cada uno de nosotros es lo siguiente. Si recupero todo lo que tenemos ahorita. Romanos capítulo 5, versículo 2. Sucede esto hermoso para el cristiano. Sucede que, primeramente, la muerte de Jesucristo compró más de lo que nosotros pensamos. Ese fue el punto del principio. ¿Sí? La muerte de Jesucristo no solamente compró el perdón de nuestros pecados, ¿sí? No solamente compró la fe para que lo recibamos. La muerte de Jesucristo no solamente compró la elección para que pudiéramos aceptar a Dios. ¿Sí? La muerte de Jesucristo compró la gracia con la cual llegamos nosotros a recibir cualquier cosa de parte de Dios. Y más específicamente en este pasaje, compró la gracia con la cual nosotros podemos estar firmes el día de hoy. Entonces, cuando muere Jesucristo,
Él compra para sus personas una firmeza tremenda de salvación. Él compra el que sean elegidos, compra que le reciban, compra que sean santificados el día de hoy para que ustedes cambien la forma en la que obramos. Ustedes y yo cambiamos la forma en la que obramos, nos acerquemos más a Dios. Todo eso por el actuar de Jesucristo. Compra una gracia en la que podemos estar bien firmes, nunca va a desaparecer esta gracia. Y compra con esta firmeza el que nosotros tengamos una esperanza en la cual podemos estar alegres y confiamos, una esperanza futura. Entonces, cuando Él compra esta gracia, Él dice, tú puedes estar firme en que va a suceder aquello que más vas a disfrutar en toda tu vida, que vas a tener un tiempo futuro en el cual vas a conocer de frente la presencia de Dios y vas a compartir de esa presencia de Dios en la forma en la que tú eres. Y aún así tú pecas el día de hoy, aún si tú eres imperfecto el día de hoy, aún si tú eres alguien que está fallando el día de hoy, puedes, aparte de tener ese sufrimiento por el pecado, tener una confianza tremenda de que vas a llegar, de que va a ser exterminado todo eso. ¿Sí? Un cristiano, entonces, ¿cómo reacciona el día de hoy ante las fallas? Reacciona, es cristiano, doliéndose tremendamente y confiando tremendamente. Es una paradoja de los cristianos, pero es una paradoja hermosa, porque el día de hoy nosotros entonces decimos, miserable de mí, y también decimos, pero soy salvado, santificado, y eso es seguro en Cristo. ¿Sí? Esa es la idea. Terminamos leyendo dos pasajes y les cuento una historia. Primer pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Entonces, este pasaje lo que nos está hablando es acerca de una seguridad. ¿Por qué? Por el actuar de Dios. Primera de Pedro 1, 5 dice así. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Sí? Es lo mismo que nos está diciendo el pasaje de Romanos. Pero chequen la forma en la que lo coloca aquí. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada. Una salvación futura. La gloria de Dios, ustedes están protegidos para que la obtengan, aun cuando somos inútiles para obtenerla. ¿Sí? O Juan capítulo 10, y ese es el otro pasaje. Juan 10, versículo 28 y 29. Juan 10, versículo 28 y 29, y ahí chequen cómo es que nos dice también que nos sostiene Dios y nos sostiene Cristo. Por eso es que decimos que la salvación no se pierde, porque es el actuar de Dios, no el actuar de los hombres. ¿Sí? Juan 10, versículo 28 y 29, dice así. Versículo 28. Yo les doy vida eterna, este es Jesucristo, y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? ¿Notan? Yo les estoy dando vida eterna y nadie se las puede quitar. Mi Padre me los dio a ustedes y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, porque la mano de mi Padre es más poderosa. Y la mano de mi Padre está consiguiendo esta gracia al enviarme a mí para morir. Entonces, cuando yo muero, esta gracia está firme y podemos gloriarnos. Ahora, aquí termino con mi historia. En el libro de Narnia ubican el león, la bruja y el ropero. ¿Sí? Tenemos nosotros que existía una profecía en ese libro. La profecía era que iban a llegar los hijos de Adán, las hijas de Eva, ¿de acuerdo? Y que a través de eso iba a llegar salvación para Narnia. Iba a regresar Aslan, etc., etc. Cuando llega Lucy, que es una de las hijas de Eva, cuando llega Lucy y sus hermanos y se encuentran con unos castores que estaban dentro de este pueblo de Narnia, la reacción que tienen estos castores
es una bien singular. Y es una reacción muy hermosa. Porque cuando ellos ven a estos hijos de Adán y estas hijas de Eva, la forma en la que reaccionan ellos es, yo estoy consciente de que hemos vivido un invierno que parece eterno, ¿sí? Y viendo esto, reacciono y digo, no pensé que yo vería alguna vez este día, lo estuve esperando y anhelando por siempre. ¿Sí? Esa es su reacción, lo estuve esperando, estaba anhelando el día en el cual iba a suceder esto, y no pensé que yo lo iba a poder ver. Pero es una reacción de conmoción para las personas. ¿Sí? La razón por la cual traigo esta historia es porque nosotros tenemos que ver que ahorita, aun cuando conozcamos nosotros a Dios, nos encontramos en cierta forma en un invierno. Es algo que no queremos que continúe por siempre, porque anhelamos nosotros un mayor conocimiento de Dios que el que tenemos ahorita. Y tenemos que tener una reacción similar a estos castores, en la cual no solamente decimos nosotros, ok, quizás va a llegar algún día y quizás lo puedo desear en algunos momentos, sino que yo tengo una reacción de, en verdad estoy viendo mi condición el día de hoy y quiero eso, de modo que me sorprenda de forma tremenda en el momento en el cual llega y esté esperando de forma constante y ansiosa el día de hoy, el regreso de Jesucristo y la glorificación que va a venir con ello. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros esperando? ¿Estamos en verdad firmes nosotros en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios o no nos estamos gloriando el día de hoy? Y que nos empecemos a gloriar, si no. Terminemos orando. ¿Me ayudas? Vas, amigo. Gracias. Gracias. Gracias por más es mucho más. Gracias por gracias por abrir nuestros ojos ante estas verdades. Pido que si delante de nuestras oraciones que podamos seguir conforme a ellas, que entendamos, debemos gloriarnos en lo que viene, esperar que venga felicidad, regocijarnos en esto, para evitar tu presencia y compartamos la gloria de Jesús. Amén. Bueno, amigos.